¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en un capítulo de Nuevas Voces. Hoy día conoceremos más acerca de la presidenta del movimiento gremial de la Universidad Católica. Me refiero a María del Pilar Gras, que nos dijo que la tratáramos de Pilar, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en esta edición de Nuevas Voces. María del Pilar, o Pilar mejor, te voy a decir Pili. Tú asumiste como presidenta del movimiento gremial en diciembre del año pasado. Bueno, ¿qué te llevó precisamente primero a entrar al movimiento gremial? Para que empecemos desde el origen de esto, ¿no? Te puedo contar un poco la historia de mi vida desde que entré a la universidad. Yo entré en el 2008 a la Universidad Católica a Medicina. En 2008 fui electa delegada de generación, por lo que me tocó trabajar muy de la mano con el centro de alumnos de esa época. Además entré en una federación gremialista, me tocó trabajar como delegada, después a finales de primer año asumí como centro de alumnos y me tocó muy de la mano ese año trabajar con un consejero territorial que era del movimiento gremial. ¿Pero por qué el gremialismo, Pilar? ¿Por qué el gremialismo? Porque yo creo que primero el movimiento gremial es un movimiento que tiene 45 años de historia, por algo tiene 45 años de historia, es un movimiento que responde a un foco que en mi vida me influye mucho. El foco es la dignidad de la persona humana y la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Como primer fondo nosotros tenemos los estudiantes, el compañero que uno tiene al lado, la persona que está al lado tuyo estudiando, independiente de la carrera que esté. Eso a mí me motiva el estar trabajando por ella. Tú hablas de 45 años de historia del movimiento gremial, recordemos que fue creado en su oportunidad también por Jaime Guzmán. Pero claramente Jaime Guzmán también, dentro de lo que hacía el movimiento gremial, era un movimiento bastante político y derivó claramente también en un partido político que es la UDI. ¿Cuál es la identificación que tienes tú con el discurso de Jaime Guzmán, que también era un discurso político en su época? Hay un poco aclarar un poco la relación del movimiento gremial con la UDI. No existe una relación. Sin embargo, hay una cosa que nos une, unos principios que a la vez nos separan. Esos principios nos separan, ¿por qué? Porque cada identidad es una identidad separada con un fin propio. El movimiento gremial es un movimiento político estudiantil, propiamente tal, y la UDI es un partido político en sí. Sí, pero si uno se recuerda de algunos programas donde participaba Jaime Guzmán en la época, él no iba a hablar de los movimientos estudiantiles, iba a hablar de la contingencia política, y claramente también los movimientos estudiantiles del año pasado también hablaban sobre los aconteceres políticos contingentes del país. Entonces, ¿por qué desunir esas dos cosas si eventualmente están unidos también, no? Una de las críticas que se hace al gremialismo en sí, al movimiento gremial de la Universidad Católica, es no estar inserto en la sociedad. Y eso es un error. Nosotros somos estudiantes, somos alumnos, pero también estamos insertos en una sociedad. Nuestra universidad también está inserta en una sociedad. Sí podemos generar debate a nivel de universidad, sí podemos tener una opinión nosotros frente a lo que está pasando. El movimiento estudiantil el año pasado tenía una opinión sobre el tema de la educación, el cual nos compete completamente a nosotros. Nosotros tenemos que hablar de los temas de educación. ¿Por qué? Porque es las cosas que estamos viviendo y un movimiento gremial tiene mucho que decir en el tema de educación, que lamentablemente el año pasado no se dio tanto a conocer, quizá. ¿Solo en el tema de educación? Podemos generar debate, podemos generar discusión, podemos generar opinión también referente a otros temas, siempre desde una mirada universitaria, siempre desde donde nosotros estamos, que somos estudiantes al final. Compete a otras identidades hablar de temas más superiores, se podría decir. Sin decir que los estudiantes no podemos opinar también de esas cosas, pero siempre dejando a unas personas más capacitadas para hablar de eso. Pilar, ¿cuál es la crítica que tú le haces, por ejemplo, a lo que fue la conducción en su momento de Giorgio Jackson, que es del movimiento del cual ustedes compiten eventualmente, que es NOW, y con la conducción también que tiene hoy día Noam Titelman? ¿Cuál es la crítica o las diferencias eventualmente que pueden existir también con respecto a la conducción de ellos, de la FEU hoy día? Yo creo que, partiendo por el tema del 2011, una crítica que se ha escuchado mucho a nivel de universidad es la ausencia. Es la ausencia del presidente de la FEU a nivel de universidad. ¿En los dos casos? En los dos casos, principalmente en Giorgio. Él mismo decía, o sea, él se enteraba de lo que estaba pasando a nivel de universidad a través de su directiva. ¿Cuál es su real función? Él fue electo como presidente de la FEUC para ver las necesidades de nuestros propios compañeros. Está bien, podemos generar un debate nacional, pero ¿por qué dejar de lado a su propia federación, a su propia universidad? Una de las diferencias que nosotros podemos ver es que Giorgio el año pasado lideraba el tema del conflicto estudiantil. ¿Cuáles eran los dos nombres que sonaban? Camila Vallejo y Giorgio Jackson.
Hoy en día los dos nombres que suenan, Camila Vallejo, Gabriel Boric. ¿Dónde está la FEUC? ¿Dónde está nuestra federación? ¿Dónde está la opinión de la Católica a nivel nacional? ¿Por qué tú crees que el nombre de Noam Titelman hoy día no está hoy en como día un no líder? está sonado. No es, o sea, a cualquier persona uno le pregunta y los dos líderes actuales del movimiento estudiantil es Camila Vallejo y Gabriel Boric. Pilar, pero eventualmente, a ver, con la presidencia hoy día de Noam Titelman en la FEUC, ¿no fue una bisagra para que eventualmente ustedes también entraran a la CONFECH? Porque tengo entendido, y lo hablamos fuera de cámara, de que hoy día también ustedes han ido a la CONFECH a plantear sus ¿cómo se llama? Sus ideas, y eso nos sirvió para que Noam Titelman sirviera precisamente de bisagra para que ustedes entraran a la CONFECH a eso. No hubo ninguna relación, nosotros hemos asistido a los últimos CONFECH, incluso en el último CONFECH te puedo comentar cosas que han sucedido que nos llaman mucho la atención, que lamentamos los hechos que están ocurriendo a nivel de CONFECH. No existe ninguna bisagra ni nada, incluso hemos tenido conflictos a nivel de universidad propiamente tal, con el mismo tema de la relación de la FEUC con la CONFECH. Problemas en particular que no fueron capaces de bajar la información a nivel de universidad para generar un debate y sacar una opinión como universidad católica frente a cosas que están aconteciendo a nivel CONFECH, puntualmente a través de un congreso CONFECH. La CONFECH se quiere reformular, quiere hacer un congreso en el cual se pueda analizar. Actualmente es un estamento que solamente está representando el 30% de los estudiantes, hay un 70% que no está representado, y el año pasado ellos mismos se atribuían la representación de todos los estudiantes a nivel nacional, que no es así. ¿Dónde está el otro 70%? ¿Dónde están? No están representados. ¿Y la voz de ustedes dónde estaba? Nuestra voz estaba presente. O sea, teníamos gremialistas también, no solamente a nivel de Universidad Católica, sino que el movimiento gremial, hay varios movimientos gremiales. Claro, no Sin siempre embargo, no se permitía el ingreso de otras personas en la CONFECH del año pasado. Este año es un avance. Nosotros hemos manifestado nuestra opinión, el último CONFECH fue en Concepción, en lo cual nosotros dimos a entender que teníamos una crítica puntual. La CONFECH está involucrando nuevos actores no estudiantiles. ¿Qué pasa? No están permitiendo el ingreso a las universidades privadas. Había un avance, han avanzado, se han ingresado a nuevas universidades. Pero ¿qué pasa? Había un tema, el Congreso CONFECH. ¿Qué es el Congreso CONFECH? Una instancia de reflexión de qué es la CONFECH realmente. Esa instancia ha sido aplazada. Ellos mismos han dicho, o sea, están más preocupados de las marchas, sacar las marchas actualmente y postergar este Congreso CONFECH que iba a permitir el ingreso y la representatividad real del CONFECH del 70% de los estudiantes que no están representados actualmente. ¿Qué piensas tú cuando muchas veces se decía que la CONFECH estaba politizada? Yo creo que ha perdido el foco. Ha perdido el foco, sobre todo, por ejemplo, una denuncia que nosotros hicimos a nivel de universidad y también a nivel de CONFECH. Fue también una carta que mandamos a los medios. La CONFECH en un punto, en una tabla, el año pasado, ponía como requisito para el ingreso a universidades privadas el que ellos adhieran al petitorio del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? No permitían el ingreso de opiniones distintas, de opiniones que contribuyeran al debate de la educación a nivel nacional. ¿Y eso es politizaron? Ponían trabas políticas, trabas de una ideología, no permitiendo la opinión distinta. ¿De qué partido? Partido no podría hablar, o sea, sabemos perfectamente que Camila Vallejo lo dice abiertamente, pero va más allá, va una ideología hacia un punto. ¿Cuál era la batalla el año pasado? Gratuidad. ¿Están incluyendo nuevos puntos? ¿Están incluyendo nuevas opiniones frente a eso? ¿Y la opinión de ustedes no es política? Hay que entender el tema de política. ¿Qué se entiende por política? ¿No es hacer política las demás? ¿Es política partidista o es política? Ahí está el tema. ¿Están los partidos políticos manipulando la CONFECH? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta para ti? ¿Sí? Lo dejo abierto. Ahí está el tema. Sabemos perfectamente que gente que está liderando la CONFECH milita en ciertos partidos políticos. Entonces me está dando la respuesta con eso. Lo dejo abierto. Pilar, ¿cómo van a enfrentar ustedes como movimiento gremial? Porque tú tienes la presidencia del movimiento gremial hasta diciembre de 2012. Yo leí ahí en un artículo en la prensa que tú eras la esperanza del movimiento gremial para recuperar la FEUC, que la perdieron en el año 2008. Exactamente, el 2008 fue la última FEUC gremialista. Acá el tema es, uno de nuestros fines obviamente es la federación. ¿Por qué? Porque es una entidad de representación. Actualmente yo creo que esa entidad ha perdido el foco, lo que te decía antes. ¿Están preocupados realmente los estudiantes?
Yo hago la pregunta a nuestros compañeros de la universidad. Sí, pero ¿cuál es la forma en que ustedes van a recuperarlo? Porque si ustedes perdieron la FEUC el 2008 y son elecciones en las cuales votan los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad, o sea, los estudiantes de la Universidad Católica votan por la Federación, bueno, han premiado probablemente las gestiones de los actuales y anteriores presidentes, y no han tenido la fuerza suficiente como para contrarrestar esa sucesión de presidentes que ha tenido el NAU, por ejemplo, en la Católica. Ahí está el tema de un trabajo continuo, un movimiento gremial propositivo, que es lo que nosotros nos hemos propuesto, tanto con la directiva como el equipo completo del movimiento gremial. Es un trabajo constante y demostrar que realmente nosotros estamos trabajando, y como te decía antes, nuestro foco son los estudiantes, por el que está al lado, por las necesidades que está al lado. Yo creo actualmente que la federación no está respondiendo a eso. Tienen sus propios intereses que tratan de imponérselos a los alumnos y no estamos logrando eso. Estamos viendo las necesidades de nuestros alumnos, estamos viendo las necesidades de la universidad en sí. Ok, Pilar, vamos a hablar sobre esos desafíos que tiene precisamente el movimiento gremial en la Católica después de una pausa. Ya volvemos. Seguimos en Nuevas Voces, estamos con Pilar Gras, presidenta del movimiento gremial de la Universidad Católica. Estábamos hablando, antes de irnos a comerciales, Pilar, sobre los desafíos para recuperar la FEUC. Tú hablabas que claramente las presidentes actuales hacían las políticas fuera de la universidad que te gustaría que se hicieran dentro de la universidad con respecto a los estudiantes, pero ustedes, en el fondo, ¿cómo entienden esto de hacerlo desde dentro, si también a los estudiantes de la Católica les interesa que los problemas sean también escuchados fuera y no quieren estar tampoco apartados de esos problemas que están ocurriendo en la sociedad? O sea, no quieren quedarse como encerrados dentro de cuatro paredes, digámoslo así, que es la Católica solamente. Perfecto, o sea, está bien, los estudiantes de la Católica tienen mucho que decir. Sobre todo los temas de sociedad, a eso me refiero. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se centra solamente en un foco afuera, deja de lado el interno. Ahí está la pregunta que yo le hacía a mis compañeros. O sea, ¿cuántos se sienten participando realmente del debate de educación? ¿Está siendo escuchada su voz? ¿Está siendo escuchada su opinión a nivel nacional, a nivel de lo que habla la CONFETS? Yo creo sinceramente que no. Faltan instancias de discusión. Faltan instancias en que la federación lleve esa voz. Pilar, pero esas instancias tienen que llevarse afuera para que eventualmente se escuche la voz de los estudiantes de la Católica, no solamente internamente, sino que para que la gente, para que los parlamentarios, para que el gobierno, para que la sociedad toda conozca también la opinión de los estudiantes. Entonces, por eso me llama la atención esto de que solamente lo hagamos desde dentro y no desde afuera, y que se pierda el foco haciéndolo desde fuera. Todavía no entiendo eso. Es que el foco no es... El foco se pierde cuando uno solamente se preocupa afuera y deja de lado el tema interno. Lo que te contaba antes, una frase que marcó mucho a nuestra universidad es que Giorgio Jackson haya dicho que él se enteraba de las cosas que pasaban dentro de la universidad a través de su directiva. ¿Por qué no era él, que era una figura el año pasado a nivel nacional, el que se enteraba de sus propios compañeros lo que estaba pasando y llevaba la voz realmente de la Universidad Católica? Podría entenderlo sin defender a Giorgio Jackson, que eventualmente era como el delegado claramente para estar en estas instancias exteriores. Bueno, y hay una directiva y él también tendría que delegar lo que está ocurriendo con la Católica, y esa directiva le da cuenta de lo que está ocurriendo. O sea, no sé, no es por defenderlo, pero me imagino que también puede ser un conducto regular, ¿no? Pero ¿para qué fue electo un presidente de FEUC? Para representar a los estudiantes, para representar a la gente que votó por él. ¿Estaba realmente representando la opinión? ¿Estaba realmente tomando en cuenta esa opinión? ¿O estaba buscando otra cosa? Que es lo que conversábamos un poco antes. ¿Estaba realmente usando la representación por un bien de los demás o por una carrera política propia? Pilar, como te contaba y recordemos lo que estábamos hablando en el bloque anterior, cuando este artículo decía que tú eras la esperanza para recuperar la FEUC, ¿tú te sientes candidata eventualmente para las próximas elecciones de la FEUC? ¿Vas a hacer campaña o estás haciendo campaña desde ya para que el movimiento gremial recupere la FEUC? El movimiento gremial, a grandes rasgos, cuenta con una directiva, cuenta con consejeros territoriales que son representantes. Yo soy la actual presidenta. Me hablaste de contamos la con una estructura. directiva. Sí, Perfecto. Tenemos también unos consejeros territoriales, tenemos centros de alumnos. Todos son igualmente candidatos. Todos tienen las mismas capacidades en este minuto para poder ejercer el cargo en la federación. Sí, pero tú fuiste electa presidenta, y discúlpame porque es la primera vez que el movimiento gremial tiene
electa una presidenta del movimiento gremial. Entonces, claramente también está depositada una confianza en ti por parte del movimiento gremial. A eso me refiero, si tú claramente sientes el apoyo del movimiento como para recuperar la FEUC. O sea, yo te lo planteo abiertamente. El recuperar la FEUC va más allá. El recuperar la FEUC va también de la mano de lo que te contaba antes, un trabajo continuo. Un trabajo con un equipo que hay detrás. Y tú lo estás liderando. Lo estoy liderando en este minuto. Tú eres la cara visible. Soy la cara visible, pero no soy la única alternativa también. Hay representantes con más incluso capacidades que yo en este minuto. Te pregunto, ¿te no gustaría? se descarta. ¿Te gustaría? Es una instancia de representación, es una instancia en que se puede hacer mucho. Yo voy en 5º año de medicina también. El próximo año yo entro en un internado. No se descarta, pero no es la única opción que existe actualmente. Tenemos muchas cartas actualmente en representación estudiantil que estarían capacitadas, incluso más capacitadas, para ejercer un cargo de una federación. Pilar, ¿por qué no incluir también a los movimientos políticos? Yo sé que la FECH y la FEUC tienen historias muy distintas. La FECH siempre ha sido una federación de estudiantes muy marcada por la política partidista, y la Católica no es así. O sea, son claramente también movimientos como el NAU, el movimiento gremialista, y muy poco representado por los partidos. ¿Por qué no dar ese giro y eventualmente también incluir a lo que son los partidos políticos dentro de la FEUC? ¿Por qué está ese divorcio? Porque generalmente los jóvenes siempre dicen, no, con los políticos no queremos nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no incluirlos también? Que ahí la respuesta a esto es con una pregunta. ¿Cuáles son los fines de los partidos políticos y cuál es el fin de la federación? No podemos instrumentalizar una federación con fines políticos partidistas. ¿Cuáles son los fines? ¿Por qué dices tú instrumentalizar? A ver, probablemente uno podría pensar en presidentes de la República que fueron también presidentes de federaciones de estudiantes y empezaron sus carreras políticas ahí. Entonces, ¿por qué llamar a pensar que se está instrumentalizando? Si claramente, probablemente si uno quiere hacer carrera política, el mejor lugar para empezar a hacerla probablemente no desde el colegio, sino que puede ser la universidad, incluso de antes también desde el colegio. Puntualmente, por ejemplo, con la federación. ¿Cuál es el fin de una federación? ¿Qué es una federación? Es una entidad de representación estudiantil. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su foco y su fin? Los estudiantes. ¿Por qué tiene que estar un partido político involucrándose en eso? Independiente de la carrera política que puedan hacer cada uno de esos representantes. ¿Pero por qué usar una identidad? Y la misma palabra, instrumentalizar esta identidad con esos fines. Vamos a seguir profundizando sobre ese tema con Pilar Gras en el tercer bloque de Nuevas Voces. No se vayan. Pilar Gras, presidenta del movimiento gremial de la Universidad Católica. Hemos estado con una entretenida conversación con ella aquí en Nuevas Voces. Bueno, seguíamos hablando de esto de esta carga que tú decías, esta palabra, de la instrumentalización de los partidos políticos en las federaciones de estudiantes. Que claramente la instrumentalización, como lo estábamos conversando comerciales, y yo te decía, tiene una carga negativa. Pero ¿por qué ocupar esa palabra, Pilar? Y es un poco lo que te explicaba antes, o sea, el ejemplo puntual de Noam Titelman. Él, como persona natural, tiene todo el derecho de pertenecer a un partido o estar de acuerdo con un partido político. Pero ¿por qué usar el cargo de representación con esos fines? Si finalmente él fue elegido democráticamente a nivel de universidad, con el cargo de representante estudiantil de presidente de la FEUC. Pero yo me imagino que los estudiantes de la Universidad Católica todos tendrán una opinión política o por lo menos tendrán alguna tendencia. Perfecto, claramente... y eso se respeta. No hay ningún problema con eso. Pero el tema es usar los cargos de representación con fines políticos partidistas. Pero si esos cargos la gente sabe lo que piensa, quienes son electos, saben lo que piensan también políticamente y por algo lo eligen también. Pero ¿cuál es el fin de ese representante? ¿Cuál es el fin del cargo de presidente de la federación? Lo que te he repetido siempre, atender las necesidades de los estudiantes. ¿Por qué tiene que estar buscando un fin que busca un partido político? Sí, pero entonces es como reducir, no lo tomes a mal, pero es como reducir también el cargo de un presidente de la FEUC. Entonces solamente tiene que preocuparse de los estudiantes, de las cosas internas de la universidad, de lo que pasa en tal facultad, en otra facultad, de los problemas solamente universitarios, o preocuparse también de lo que es, como dice también lo que dice la Universidad, la Pontificia Universidad Católica, por la patria, Dios y la universidad, por la patria también hay que preocuparse, ¿no? Nosotros somos estudiantes y estamos insertos en una sociedad, no podemos estar ciegos a eso. Y lo que pasa a nivel de sociedad nos pasa a nosotros. Y lo que nos pasa a nosotros nos pasa también a nivel de sociedad. Pero te vuelvo a repetir, o sea,
nosotros como estudiantes tenemos mucho que decir de lo que está pasando a nivel de sociedad. ¿Y qué está pasando, por ejemplo? Pilar, te lo voy a preguntar directamente. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo hoy día en la política? ¿Cómo ves tú al gobierno del presidente Piñera? ¿Cómo ves tú a los partidos de oposición? ¿Cómo ves tú a los partidos de la alianza? Yo creo que acá el tema, o sea, y una de las críticas o de los mayores comentarios que se hace es que el movimiento gremial es un movimiento que está o a favor del gobierno o somos un poco más bipartidistas del gobierno. Acá el tema es cuál es nuestro foco, cuál es nuestro fin. Como te decía antes, el movimiento gremial se mueve por la libertad. Nosotros vamos a estar a favor de un gobierno que busque la libertad y en contra de un gobierno que no busque la libertad. Ya, pero no me contestaste, me estaba hablando de la teoría. Te pregunté sobre el gobierno. Actualmente te puedo hablar puntualmente de la propuesta que sacó el gobierno hace poco, del tema de educación. Nosotros sí estamos de acuerdo en varios puntos de esta nueva como propuesta del gobierno. Pero sin embargo, nosotros también tenemos críticas frente a esto. O sea, el que sea un gobierno que busque la libertad, perfecto, no nos coarta que nosotros también podamos opinar y tener críticas frente a esto. Nosotros como estudiantes tenemos mucho que decir en el nivel de educación. ¿Cuál es la crítica? Porque nos queda poco tiempo, pero ¿cuál es la crítica a la propuesta del gobierno? Se hizo, por ejemplo, un avance en el hecho de sacar a la banca. Se hizo un avance en el sentido de no estaba siendo eficiente. ¿Qué pasaba con la banca? Había una discriminación en cuanto al acceso de beneficios de las distintas universidades. Las universidades del CRUT, las universidades privadas, los CFT y la OIP. Se hizo un avance. Ahora ya no va a haber discriminación porque los beneficios es a la educación superior en general. ¿Qué otro avance se hizo? Mayor accesibilidad a estos beneficios, pero sin embargo hay críticas todavía que se pueden mejorar. El tema, por ejemplo, de reducir los puntajes, el tema del arancel de referencia, no responde todavía. No estamos encontrando solución a eso. ¿Cuál es tu opinión sobre el presidente Piñera? ¿Mi opinión puntual? Sí. Yo creo que falta mucho en su gestión, falta mucho. Se ha avanzado harto, pero falta todavía. ¿Cuál es tu opinión sobre la oposición hoy día? Yo creo que la oposición, y es lo que siempre hemos dicho nosotros actualmente siendo oposición a nivel de federación, tiene que ser una oposición constructiva. Una oposición que critica pero que también propone. ¿Es una oposición constructiva la concertación hoy día? Yo creo sinceramente que le falta todavía. Les falta mucho, tienen mucho que decir y no están siendo capacitados. ¿Por qué? Porque se van solamente por el lado de la crítica. ¿Qué opinas tú sobre las candidaturas presidenciales que hoy día están desatadas a nivel de país? Pues preguntándote por lo que está pasando en la sociedad. Lo que pasa en la sociedad, perfecto. Yo creo que falta definir, falta ver quiénes van a ser los candidatos, qué proyecto tienen, cuáles son las propuestas. ¿Te atrae alguno de los candidatos? Por el momento no puedo opinar tanto, ¿por qué? Porque uno puede hablar de personas, pero no de propuestas ni de proyectos que ellos van a tener. ¿Cuál es el sueño de ellos de país? ¿Cuál es el sueño que tienen a nivel de educación, que es un tema que también nos preocupa a nosotros? Ok, Pilar, bueno, si hablamos de candidaturas presidenciales, no me quisiste decir si iba a ser candidata para la FEU, ¿eh? Tú dices que hay muchos, pero bueno, no te la juegas. No se sabe todavía. No se sabe todavía. Bueno, okay. Le queremos agradecer a Pilar Gras que haya estado con nosotros en esta edición de Nuevas Voces y por supuesto a ustedes por la sintonía. Sigue informándose en CNN Chile. Nos vemos.